Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar el tema de hoy sobre telemedicina, telesalud, enfocado en justamente lo que ustedes van a hacer en los siguientes próximos 2 meses, que es el SERUMS, que es una etapa, seguramente todos los expositores han comentado sobre su experiencia en el SERUMS. Personalmente, mi experiencia en el SERUMS fue bastante interesante. Creo que ayudó a complementar mi desarrollo. Sin embargo, creo que hubiera sido así interesante saber un poco lo que venía, ¿no?, antes de vivirlo, porque realmente fue bastante impactante en algunos aspectos. Sin embargo, creo que es importante que estén preparados. Hoy tienen diferentes aliados que les van a acompañar, y la tecnología es uno de ellos, ¿no?, definitivamente. Entonces, en la universidad donde trabajo, en San Marcos, tenemos un programa de telementoría que se ha desarrollado hace algunos años, y la idea de esto es que utilizar tecnología para poder acompañar en el desarrollo profesional, porque no se trata de que le preguntemos al ChatGPT sobre la terapéutica de un problema de salud, porque probablemente no es la mejor opción, claramente, porque ChatGPT, seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta que algunas cosas que sabe lo dice muy bien, y cuando no sabe, pues puede mentir tranquilamente y uno no se da cuenta. Entonces, esa no es una alternativa viable, ¿no?, claramente, sino hay otras alternativas, sí, como la de llamar a tu profesor, pero no siempre tu profesor va a estar disponible para esto. Así que hay una serie de mecanismos como el acompañamiento, que nosotros denominamos telementoría a distancia, que podría ser una opción interesante. Aún así, es muy importante reconocer, ¿no?, cuáles son todas esas fuentes de información que tengo a la mano para poder hacer un buen SERUMS, considerando que muchas veces pues, no voy a tener al costado a mi profesor o a un colega que le pueda hacer alguna consulta. Igual, en la presentación vamos a hablar justamente sobre cómo la telesalud o la tecnología, ya me han presentado, va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el sistema de salud, y es que estas diapositivas ya tienen algunos años, pero todavía son bastante vigentes, porque esto probablemente ha empeorado durante la época de la pandemia, y tenemos, si actualmente, bueno, en el 2019, cada 5 horas se moría una mujer por cáncer cervical. Esto no ha mejorado, ¿no? Uno de 2 personas de niños o de personas de 6 a 15 meses tiene anemia, y uno de 3 gestantes tiene anemia, uno de 3 tuberculosis, y uno de 100 gestantes tiene sífilis. Igual las enfermedades no transmisibles son bastante prevalentes en el país. Igual tenemos con la diabetes, la enfermedad renal crónica, y de estos hay un buen porcentaje que probablemente va a llegar a diálisis o a necesidad de trasplante, y que no necesariamente se va a dar. Y es que tenemos un cambio en el perfil epidemiológico, ¿no? Antes, hace 30 años, las enfermedades principales eran las enfermedades transmisibles. Hoy, la principal carga de enfermedad se va sobre las enfermedades no transmisibles, pero las transmisibles también siguen siendo importantes, ¿no? Tenemos el dengue, que actualmente tenemos una de las peores epidemias de dengue que se tiene recuerdo en el país. Y entonces estas enfermedades transmisibles, que también son prevalentes, se ahonda más este problema, ¿no?, que seguramente ustedes ya lo han visto. Pero no todo es malo, ¿no? En los últimos años, en los últimos 20 y tantos años, tenemos que la cantidad de población asegurada se ha incrementado. Ahora estamos casi en el 97%, es decir, no, 100%, perdón. El 100% de la población tiene seguro, ¿no? Sin embargo, el acceso no es el mismo. Una cosa es estar asegurado,
pero por ejemplo en esta encuesta, 9 de cada 10 mujeres reportaron problemas para acceder a los servicios de salud. Y es lo que vemos también en las encuestas, ¿no? Cuando el personal de salud, cuando a la persona que tiene un problema de salud le preguntan a dónde van, cuáles son los principales problemas que tienen estas personas, mujeres de 15 a 49 años, lo primero que dice es que yo no voy al establecimiento por la falta de medicamentos, por la falta de personal de salud. O sea, porque van al establecimiento y no les resuelven su problema. Entonces, la pandemia ha complicado más esto, pero las personas cuando ya no van al establecimiento, pues lo primero que hacen cuando tienen un problema de salud, de acuerdo a estas encuestas, y cada vez es más, es que cuando tienen un problema de salud se van a la farmacia. Y eso es cierto, ¿no? O sea, las personas saben que si tienen un problema de salud van a ir al establecimiento de salud o no van a poder acceder. En el hospital va a haber mucha cola, me van a dar una cita a unas semanas o probablemente algunos meses. Entonces me voy directamente a la farmacia a obtener el medicamento. Y esto es un problema, pues, no es reciente, tiene décadas, y porque pues, nuestros establecimientos de salud, más de la mitad no tienen médico, más del 80% tienen una infraestructura inadecuada, ¿no? Pero toda esa es una realidad en la cual ustedes van a ir y se la van a enfrentar. No van a estar acá en la ciudad, muchos de ustedes, donde tenemos hospitales, tenemos ciertos servicios, y en los establecimientos donde vayan a ir van a ser bastante precarios. Mi experiencia en Miserún, yo le decía que nosotros, el establecimiento de salud, que era un centro de salud 1-2, había luz solamente de 6 de la tarde a 8 de la noche, y una vez por semana llegaba el bus que llegaba de Lima. Entonces habían carencias, ¿no? Y de hecho todavía las hay. Sin embargo, como decía el gran historiador Jorge Basadre, sanmarquino, él decía, ¿no?, que quienes únicamente se solazan con el pasado ignoran que el Perú, el verdadero Perú, es todavía un problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún posibilidad. Problema es en efecto y por desgracia el Perú, pero también felizmente posibilidad. Y es que de estos grandes problemas, de esta situación tan terrible que hemos vivido con el COVID, pues también podemos tener grandes lecciones y grandes oportunidades. A pesar de que toda esta situación es crítica, pues tenemos un tema en que la tecnología nos permite varias cosas en este momento, ¿no? Muchos de ustedes no solamente están acá en el centro de convenciones, algunos están conectados seguramente por su celular, por su computadora. Muchos de ustedes ahorita están chateando con sus amigos qué van a hacer después de esta charla, a dónde se van a ir a comer o si van a salir más tarde a algún lugar. Las personas en este momento, gracias a la tecnología, estamos hiperconectadas, ¿no? Conectados con nuestros papás en este momento, conversando con nuestra enamorada, enamorado, etc. Y esto es una realidad. Y esta tecnología pues, plantea un escenario distinto, una nueva oportunidad, con nuevas redes de comunicación, no solamente 5G, en otros países están probando las redes 6G, la seguridad de confidencialidad, el cloud y la inteligencia artificial, ahora que se ha puesto tan de moda la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial tiene más de 60 años, sin embargo, ahora tenemos la suficiente capacidad computacional en nuestros aparatos, computadoras de mano, llamados smartphones, donde podemos utilizar inteligencia artificial para cualquier cosa prácticamente porque lo tenemos en la palma de la mano. Sin embargo, es necesario tener claro cuáles son el uso adecuado, las fronteras éticas de esta herramienta. Yo le decía más temprano que si probablemente, si ustedes le preguntan directamente al ChatGPT qué hacer frente a la situación de salud de un paciente, es probablemente un mal uso que le están dando al ChatGPT, ¿no? El ChatGPT tiene un objetivo cuando ha sido desarrollado y claramente no es para atender personas. De hecho,
Ahora, en las nuevas versiones, cuando les pregunto esto, inclusive el ChatGPT se niega y te dice, mira, yo no puedo darte esta información porque yo soy un algoritmo que no ve este tipo de cosas, lo que tienes que hacer es ir al médico, ¿no? Entonces, obviamente podemos utilizar una serie de prompts, ¿no? Para poder decirle que simule, etcétera, y que igual me dé una respuesta. Obviamente se puede hacer todo eso, pero no significa que la respuesta que le está dando es lo más adecuado para el paciente, porque el ChatGPT no sirve para eso. En cambio, si yo tengo un artículo científico y que está en inglés y que es muy extenso y que no tengo tiempo, sí probablemente puedo utilizar muy bien el ChatGPT para decirle que me haga un resumen, que me indique cuáles son las ideas más importantes y encima que me lo traduzca a español. Probablemente ese sí es un buen uso que le están dando a la inteligencia artificial, porque ha sido creado para eso, esa herramienta, ¿no? Principalmente, porque ese tipo de inteligencia artificial generativa, llamada ChatGPT, no está indicado para la atención de los pacientes, pero sí para dar cierta información, de acuerdo. No he traído mi diapositiva, pero hay varios artículos que mencionan como, por ejemplo, que el ChatGPT es más empático que el médico. Y este es un estudio que se ha hecho hace menos de un año, donde en un foro de salud, a la mitad de los pacientes, a las preguntas que tienen los pacientes sobre un tema en particular, sobre su medicación o un problema de salud que tienen, a la mitad de estos pacientes que hacen las consultas, a la mitad de ellos les dieron a los médicos, a un grupo de médicos, a que respondan, y a la otra mitad le dijeron al ChatGPT que van a responder estas consultas del foro. Entonces, luego de esto se les hizo una serie de consultas a las personas para preguntarles qué tal les fue con las respuestas a estas preguntas que tenían en el foro. Más del 80% de las personas que recibieron la información del ChatGPT dijeron que esta información era más completa, más empática. Entonces, ¿eso significa que ya el ChatGPT puede reemplazar al médico? No, probablemente no. Sino lo que significa es que el ChatGPT y la inteligencia artificial en general puede desarrollar algunas actividades puntuales muy bien. Por ejemplo, sobre algunas consultas médicas y cuando el ChatGPT está bien parametrado. ¿Para qué? Porque se le indica, ¿no?, que responda a esta información orientado a tal motivo y que además dé información basada en evidencia. Entonces, eso sí puede ser la inteligencia artificial. Además, si la persona no entiende bien y me repite 7, 8 veces, la inteligencia artificial va a responder 7, 8, 20, 50 veces sin ningún problema. En cambio, una persona real, probablemente, pues a la segunda o tercera vez que no entiendan sobre algún tema, pues se va a cansar y no va a dar una respuesta adecuada. Entonces, sí, la inteligencia artificial sirve. En salud también se está probando que sirve muchísimo, pero de acuerdo al uso que se le dé, de acuerdo al objetivo de la intervención. Entonces, pero sin embargo, la tecnología que hoy más se utiliza en el mundo, como todos saben, es ¿cuál? Son los celulares, ¿no? Y de los más de 33 millones de personas que tenemos, que somos en el país, vamos a observar que hay mayor cantidad de líneas de celular y celulares que personas. Y en el mundo también pasa lo mismo, ¿no? O sea, tenemos más celulares en el mundo que personas. Y es que de estos, ¿no?, de estos 40 millones de líneas que tenemos en el país, hay 24 millones de usuarios de Internet y 25 millones de usuarios activos de redes sociales. Esto es también súper interesante, ¿no? Tenemos más usuarios de redes sociales que usuarios de Internet. Antes esto no pasaba y esto también es parte del fenómeno de las redes sociales. Las redes sociales es un fenómeno y justamente seguramente en este momento muchos de ustedes están interactuando con su Instagram, viendo TikTok o todos ustedes seguramente en el día, en algún momento del día, probablemente en el baño o en el transporte público, están interactuando con sus redes sociales más que accediendo a plataformas de Internet.
Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto porque es importante saber qué hace mi usuario, ¿no? Mi paciente, ¿no? En lugar de recomendarle probablemente una página de internet, le puedo recomendar un fanpage de alguna red social, de alguna institución, o recomendaciones que también se dan en las redes sociales para que puedan tener cierta información y acceder a información, por lo que muchas instituciones tipo OMS, hospitales prestigiosos, etcétera, tienen cuentas en redes sociales. Pero no solamente este fenómeno pues de la tecnología se aplica en salud, ¿no? De hecho, el sector salud es uno de los sectores que tiene mayor retraso en adopción de tecnología. ¿Quiénes han avanzado mucho más que el sector salud? Por ejemplo, la banca, ¿no? ¿Cuántos de ustedes usan Yape? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes usan Yape? Casi todos, ¿no? Casi todos. Y de hecho, si no usan Yape, seguramente usan Plin o utilizan alguna aplicación. Entonces, en la banca, pues la tecnología y la penetración ha avanzado tanto que ya estas cifras que son pues un poco de hace un par de años, ya el uso de los canales digitales ha superado largamente, ¿no? los canales presenciales. Entonces seguramente ustedes han visto que algunos bancos, inclusive algunas agencias, están dejando de abrir, porque principalmente su principal interacción con los usuarios de los bancos es a través de los canales digitales. Entonces tenemos no solamente aplicaciones móviles, sino tenemos tutoriales, tenemos centrales telefónicas donde podemos hacer una serie de herramientas y canales de banca por internet, transferencias, agentes autorizados, inclusive banca por teléfono, etc. Y dense cuenta que menos de la mitad de las transacciones se hacen a través de ventanilla. Y es que pues la banca ya ha avanzado mucho más en esta adopción de tecnología. Y además, si yo tengo, por ejemplo, dinero en cualquier banco grande acá en el país, ¿puedo utilizar ese dinero en cualquier otra parte del mundo? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Si ustedes han tenido la suerte de viajar a otro país y probablemente no han tenido la necesidad de llevar todo su dinero consigo, ¿no? En el bolsillo, sino pues pueden llevar una tarjeta de crédito y pueden hacer uso del dinero o del crédito que tengan en cualquier parte del mundo. Esto sucede con salud. Yo puedo llevar mi información de salud a cualquier parte del mundo y cualquier profesional me puede atender y puede acceder a mi información. ¿Se puede? En el Perú no se puede, ¿no? Y en la mayoría de los países del mundo tampoco, salvo contadas excepciones, como por ejemplo Estonia, que es uno de los países más digitalizados del mundo. Cuando una persona va a salir del país, puede ir a su establecimiento de salud y pedirle que un USB le entreguen toda su información de su historia clínica, y cuando esta persona se va a cualquier otro país del mundo le puede decir a su doctor, doctor, acá está mi información, ¿no? Y es porque ellos tienen una política, ¿no? Bastante avanzada con respecto a la salud digital. Entonces, en muchos sectores, ya cualquier persona puede hacer uso de su información y por lo tanto recibir servicios por la tecnología. En cambio, en salud, en el mundo en general, no hemos avanzado tanto, ¿no? Porque ni siquiera eso lo podemos hacer con pacientes entre MINSA y Salud, no podemos interactuar con la información, menos lo vamos a hacer en el extranjero, ¿no? Inclusive dentro del establecimiento de mi propio ministerio, alguien que se atiende en el OAISA o en el 2 de mayo, su información probablemente tampoco se va a poder ver y no va a ser transparente, y entonces pues tenemos todavía muchos problemas de adopción de la tecnología en general. Pero la tecnología en sí no es la panacea ni es la gran solución en el mundo. De hecho, la tecnología también plantean desafíos importantes, desafíos que están relacionados a la brecha digital. Es decir, no todos van a tener acceso a la tecnología. Como hemos visto, pues, no el 100% de personas no son, pues, no utilizan la tecnología y no todos utilizan de la misma manera, ¿no? Hay algunos que pues supuestamente los nativos digitales deberían utilizar
todas las herramientas, ¿no? Y también se ha visto pues, que eso no es así. El hecho de poder utilizar redes sociales de forma correcta no implica que ya de por sí va a poder usar, por ejemplo, una aplicación de telemedicina si es que no se entrena correctamente para ello, ¿no? Entonces, pues muchas personas tienen problemas de acceso, o sea, no tienen acceso a Internet, aunque últimamente ya hay muchas soluciones para esto, ¿no? Como el Internet satelital, etcétera. Ya prácticamente cualquier parte del país se puede acceder a Internet con una buena solución de Internet satelital. Sin embargo, pues no todas las personas tienen la misma predisposición a la tecnología, o hay personas como los adultos mayores que tienen algún problema visual, auditivo, o no son tan afines, o por último no les gusta pues, usar la tecnología, ¿no? Tengo algunos familiares ya mayores que, por ejemplo, le encanta ir cada fin de mes al banco a sacar toda su plata de la jubilación que reciben, y seguramente muchos de sus abuelitos o familiares también pasa eso y no les gusta utilizar su tarjeta ni ningún medio electrónico, y obviamente están en su derecho. Sin embargo, lo que se tiene que hacer como Estado es que darle a todos la posibilidad de que puedan utilizar estos canales digitales. Entonces hay un país en Asia que recientemente ha adoptado como una política para toda su población, sobre todo su población adulta mayor, que se le capacite en el uso de canales digitales para que puedan tener acceso a sus servicios de salud. Entonces ya es una política de Estado de este país de capacitar a todos sus adultos mayores en el uso de servicios digitales para poder acceder a servicios de salud, por ejemplo, porque ese país se ha dado cuenta que esto es mucho más barato, mucho más económico y más cómodo para los mismos pacientes. Entonces, lo que sí debemos evitar es esta brecha digital, es decir, que personas que por algún motivo no pueden acceder a tecnología, tenemos que definir mecanismos para acceder a ella. Entonces, de todo lo que hemos hablado, la tecnología se convierte en un medio importante, un medio que nos va a permitir acceder a servicios de salud para hacer nuestra vida más fácil, para mejorar nuestra calidad de vida. Y así sale la salud digital. Entonces hoy día vamos a hablar de salud digital, no tanto de telesalud ni de telemedicina, porque telesalud y telemedicina viene a ser un componente de la salud digital y no tanto, digamos, lo que la tecnología me ofrece en general para mejorar mi salud es salud digital, no necesariamente telesalud. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, la telesalud es un elemento mucho más pequeño que la salud digital. La telesalud, que es un servicio de salud, es un elemento, digamos, mucho menor en relación a todo este gran universo de salud digital. ¿Y por qué? Porque para hacer telesalud pues necesito dar un servicio de salud. Los elementos para dar un servicio de salud son varios, no solamente se necesita pues un establecimiento y que haya equipamiento y que haya obviamente conectividad y un personal, sino además necesito procedimientos claros, tiene que haber registros adecuados, ¿no? Y una serie de aspectos para que este servicio se pueda dar. Otros elementos que son más allá de telesalud, por ejemplo, es la mHealth o la salud móvil, que es el uso de los dispositivos móviles a través de las aplicaciones móviles, los dispositivos tipo smartwatch, etc. Hay otro elemento que se llama salud electrónica, que es el uso de las tecnologías aplicadas, que puede ser uso de historia clínica y recetas electrónicas que no necesariamente es telesalud. Y obviamente esto más grande puede ser el uso de inteligencia artificial, big data, etc. Entonces, la telesalud es un componente de la salud digital, un componente importante, sí, pero telesalud no es lo mismo que salud digital, sino telesalud es algo más acotado. Y de acuerdo a nuestra ley, en el Perú tenemos una ley marco de telesalud, es un servicio a distancia que utiliza la tecnología para dar un servicio de salud accesible. Entonces, tiene tres componentes: servicio, uso de tecnología para ser accesible. Y dentro de nuestro marco legal, pues tenemos 4 ejes de desarrollo. Uno es telemedicina, la otra es la telegestión, la otra es la telecapacitación y la otra es la tele-IS. Y la telemedicina
tiene otros elementos como la teleconsulta, teleapoyo al diagnóstico, teleorientación, telemonitoreo, teleinterconsulta. Entonces vamos a ver que dentro de la telesalud está la telemedicina, que está orientada principalmente a dar servicios médicos, asistenciales, orientados a prevenir la salud, a la recuperación y a la promoción de la salud. Sin embargo, esto es servicios médicos. La parte de gestión, de telegestión, está orientada a la organización, a la dirección, al control de los servicios de salud. La telecapacitación está orientada al personal de salud para fortalecer capacidades al personal de salud. Y la tele-IS está orientado a la comunidad, a los usuarios de salud, principalmente para dar información para prevención y promoción de estilos de vida saludables. Está orientado a la comunidad, está orientado a los profesionales de salud, está orientado para los servicios de salud y esto para los profesionales que brindan servicios de salud. Entonces son elementos distintos, pero si vemos en otros países vamos a ver que cada país ha ido desarrollando la telesalud como les ha dado la gana, como dice la presidenta. Y el desarrollo legal de la telesalud ha sido distinto, entonces no es lo mismo en todos los países. Y cuando vamos a hacer telemedicina, pues hay gente que tiene que ser priorizada, ¿no? Por ejemplo, los pacientes crónicos. O sea, hay indicaciones precisas en las cuales se recomienda el uso de la telesalud. No es que vamos a hacer telesalud o telemedicina para todos por igual. Principalmente si tengo un paciente que es nuevo, que nunca lo he visto y viene probablemente por algún dolor agudo, tengo que verlo presencialmente sí o sí, ¿no? Pero si tengo un paciente que ya lo conozco, que tiene una enfermedad crónica, es hipertenso o diabético, está controlado, etcétera, y tiene algún problema, pues puedo hacerle una teleconsulta, por ejemplo, ¿no? O pacientes que tienen limitaciones físicas para trasladarse, también pueden acceder a telemedicina, o pacientes con limitaciones geográficas donde el establecimiento de salud no le queda muy cerca, ¿no? Obviamente. Entonces, para dar telesalud en el país, nosotros tenemos desde los comienzos del 2000, una serie de arreglos normativos que se han dado para que la telesalud se pueda dar. De hecho, en el Ministerio de Salud tenemos de los 8.800 establecimientos de salud, 2.993 que hacen telemedicina hoy. Entonces, a esta 2.993 establecimientos le denominamos Red Nacional de Telesalud. Son los establecimientos que hacen telemedicina principalmente. Y en esta gráfica ustedes van a ver, esta gráfica roja son las atenciones de telemedicina desde el año 2020 y la gráfica azul de atenciones de telemedicina que hace la Red Nacional de Telesalud. Y esta gráfica azul son los que no pertenecen a la Red Nacional de Telesalud. Entonces, como van a ver, casi el 90% de las atenciones la realiza la Red Nacional de Telesalud. Y aprovecho esta gráfica para comentarles qué son estos picos. ¿Les recuerda estos picos a algo? ¿A qué les recuerda? ¿Ah? A la curva de COVID, ¿no? Y es que efectivamente, cuando vino el COVID, cada vez que había un pico y todos nos íbamos a nuestras casas a estar confinados, en los hospitales lo que se hacía es principalmente telesalud, porque también los médicos estaban confinados. Entonces lo que nos quedaba hacer era que por teléfono se pongan a hacer sus teleconsultas, ¿no? Entonces, o sus telemonitoreos. Entonces, como ustedes ven, estos picos son más o menos las curvas de COVID que hemos tenido en el país, y porque por cada curva que hemos tenido, pues hemos tenido una gran cantidad de atenciones de telemedicina, ¿no? Tanto así que en un mes, en 2020, 2021, en un mes hemos llegado a tener más de 3 a casi 4 millones de atenciones de telemedicina, ¿no? Muchísimo más de lo que pues, se ha tenido cualquier otro momento. Y después en estas líneas punteadas ya tenemos la indicación del Ministerio de Salud para regresar a los establecimientos de salud y que estos abran para atender a personas de forma presencial. Entonces la curva ha caído, ¿no? Entonces para estas atenciones tenemos un
sistema que se llama Teleatiendo. Teleatiendo es un sistema del Ministerio de Salud que ha sido desarrollado en el año 2020 y actualmente en el año 2024 está sufriendo una serie de mejoras. Gracias a una cooperación con COICA, ahora en el Teleatiendo vamos a tener un módulo para lectura de imágenes con visor Dicom, módulos para hacer una videoconferencia, módulos para aplicación de soporte para el tema de telemedicina, sistemas para hacer telemonitoreo. Vamos a mejorar nuestra infraestructura tecnológica comprando más servidores, etcétera. Entonces hay un sistema de inteligencia artificial también que se va a incluir para el uso de telemedicina. Entonces, Teleatiendo es una herramienta que el Ministerio de Salud está poniendo a disposición de todos los profesionales de salud para que puedan hacer las teleconsultas, las teleinterconsultas y los telemonitoreos a través del Teleatiendo. Entonces es una herramienta gratuita que la tienen todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, así que si van a desarrollar actividades de telemedicina en su establecimiento de salud, tienen que decir que van a utilizar el Teleatiendo y que pueden coordinar con el Ministerio de Salud para que puedan recibir su clave, su contraseña y les capaciten en el uso de esta herramienta, ¿no? Y un poco para preguntar, ¿y telemedicina funciona en todos lados? ¿Cómo es que hago telemedicina? ¿Funciona, es lo mismo hacer telemedicina por ejemplo, en neurología, o es lo mismo hacer telemedicina en psiquiatría? Según este estudio, donde se hizo una comparación de acuerdo a las diferentes especialidades para ver la efectividad clínica en telemedicina, es decir, si al final hacer telemedicina de forma presencial es más efectivo, más o menos efectivo clínicamente que hacer una consulta presencial. Y en casi todos los casos, daba lo mismo, en todos los casos daba lo mismo o tenía mayor efectividad clínica o un beneficio positivo, hacer telesalud en la mayoría de estas especialidades y no se encontró ningún efecto negativo. Con los diferentes canales o medios, ¿no? Ya sea por teléfono, mensaje por correo electrónico, sistemas de videoconferencia, etc. Entonces, es interesante esto porque pues, derriba algunos mitos de que telemedicina es menos efectiva que otra. Obviamente, significa, tampoco es que ya en este momento podamos hacer así indiscriminadamente, sino tenemos que tener ciertas condiciones. Y otra revisión sistemática también es recontra interesante porque nos dice hacia dónde, si está más a la derecha y más hacia arriba, significa hacia dónde es necesario aplicar la medicina. Si está más a la derecha, significa que va a recibir mayores beneficios o beneficiarios de la telemedicina, y si está hacia arriba, es mayor cantidad de pacientes que pueden recibir. Entonces, es un poquito lo que recoge en este estudio es qué cosa es mejor hacer, dónde voy a tener el mayor efecto de beneficio y en mayor número de beneficiarios o pacientes que pueden recibir. Y lo que se observó en este estudio es que enfermedades crónicas o enfermedades con patología mixta es la que va a recibir mayor beneficio. Entonces, esto luego con otros estudios lo que demuestra es que enfermedades tipo hipertensión, diabetes, inclusive enfermedades de salud mental, cuando se hace telemedicina, van a tener un mayor beneficio para las personas. Y esto lo que hemos observado durante la pandemia, por ejemplo, es que las teleconsultas en psiquiatría han sido no solamente la teleconsulta de alguna especialidad que por lejos se ha dado en mayor cantidad que en otras, porque tanto para el médico y para el paciente les resultaba más cómodo. Y de hecho, pues esto tiene mucha evidencia también
Porque si al paciente yo le voy a contar a alguien todos mis problemas de salud, más cómodo es hacerlo a través de un canal digital que hacerlo directamente cara a cara, ¿no? Y es por eso que esta técnica milenaria la tienen también las iglesias en los lugares donde uno se va a hacer, en los confesionarios, ¿no? Tienen un velo para que la persona que habla y que escucha no se vean cara a cara, porque tiene una lógica. Porque yo si le voy a contar mis problemas más íntimos, pues si no veo a quién me está escuchando, la persona se siente más cómoda, ¿no? Entonces, tiene mucha utilidad y muchos beneficios. Estoy presentando solo algunos estudios y sobre todo hacia dónde va la telemedicina hoy en el mundo, ¿no? Al inicio, antes de la pandemia, principalmente nuestras atenciones eran cara a cara, de forma persona a persona, personal, ¿no? Después, al inicio de la pandemia, hemos tenido las atenciones sincrónicas, es decir, que el paciente y el médico pues, tenían una atención sincrónica, en ese momento se encontraban y se daba la atención. Pero hacia donde está yendo la tecnología es no solamente a este enfoque que es principalmente recuperativo, sino a una telemedicina asincrónica donde se recoge información de los comportamientos, de información, por ejemplo, de los celulares, para poder desarrollar actividades y modelos predictivos que se enfoquen en la prevención, no solamente están ya enfocados a la parte recuperativa, sino la idea es que utilicemos toda la información que no necesariamente es de salud, sino información que está en nuestro smartphone, de cuántos pasos damos, cuál es nuestro ritmo de sueño, y etcétera, otra información para poder desarrollar modelos predictivos que se adelanten al daño y que me puedan dar ciertos tips para poder evitar que pueda tener ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, la tecnología nos va a ayudar para prevenir las enfermedades, no tanto para la recuperación, que sí ya lo está haciendo con la telemedicina, pero el uso mayor que le podamos dar es en esa pronta recuperación. Entonces espero haber cumplido con el tiempo y ya los veo bastante cansados, así que muchísimas gracias por su atención y espero que les haya interesado el tema. Muchísimas gracias, doctor Rojas, por su participación. Le pido que todavía no se retire del estrado. Vamos a hacerle entrega de su certificado de participación, para lo cual la doctora Fiorella Marmanilo se va a acercar hacia el estrado. ¿Puede pasar al medio, por favor, para la foto protocolar? Un aplauso, por favor.